Que Dios los bendiga, estimados hermanos y amigos. Una vez más estamos por la misericordia del Señor de regreso para continuar con el tema que hemos estado tocando. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su hermano, servidor Felipe Nava, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. Damos gracias a Dios por este varón, este hombre de Dios que el Señor ha llamado para continuar con el trabajo de su abuelo. Dios le ha puesto bastante carga sobre sus hombros para seguir llevando adelante el trabajo que sigue aumentando. Ya que menciono a mi pastor, les pedimos que oremos por él para que el Señor lo proteja, lo lleve donde lo sigue llevando, que el Señor le dé la unción que Dios le ha dado para hablar las cosas que están en la palabra del Señor. Los consejos que el Señor ha puesto en sus labios han sido de grande beneficio para muchos de nosotros que hemos escuchado y hemos sido beneficiados por aquel consejo, aquel empuje, aquella insistencia de que busquemos el rostro del Señor con todo nuestro corazón. Les pido sus oraciones por mi hermano, mi pastor, mi hermano Efraín Valverde III. Aquí es donde estamos ayudando a mi hermano, respaldando y también siendo beneficiados de esta administración que ha puesto el Señor en sus labios. En esta mañana queremos continuar con el tema que nos ha ocupado por las últimas 2-3 semanas sobre el libro que escribió nuestro anciano, La realidad sobre el rapto. La realidad sobre el rapto. Le pido que anote ese título para que se haga de este libro pequeño, condensado, pero que está lleno de extracto de información bastante importante para usted y para mí, para que entendamos en realidad qué es la venida del Señor, qué significa, cómo va a ser. El día y la hora no la sabemos, pero el Señor dejó señales muy claras para que podamos estar conscientes del tiempo en que vivimos. Y una de las claves que hemos visto y seguiremos viendo y vigilando es el estado moderno del pueblo de Israel. Cuando decimos moderno no es porque el estado antiguo los judíos antiguos no son los mismos. Simplemente nos referimos al estado que ha sido establecido en este último tiempo desde 1948. Por cierto que acaban de celebrar su aniversario de estar de regreso en la Tierra Santa, en la tierra que el Señor les había dado desde los tiempos antiguos, desde que le prometió por medio de Abraham, el padre de la fe. Y han estado de regreso y después del holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial. Dios movió esos sucesos de una forma fuerte para que miraran la necesidad de regresar a su tierra. Y un billonario de apellido Herzl, Dios lo usó, aunque no era creyente, lo usó para que se estableciera el sueño llamado el sionismo. El sionismo era de regresar a la tierra prometida, porque él consideró, y muchos de los judíos de ese tiempo consideraban, que no estaban seguros en ningún lugar. Tenían que hacer el esfuerzo por regresar a casa. Desde que fueron expulsados en el año 70 de la tierra por el gobierno romano, habían estado cada año deseando. Se decía entre ellos, el siguiente año en Jerusalén, el siguiente año en Jerusalén. Y llegó el día en que el Señor cumplió ese sueño, ese deseo, para cumplir también con su palabra, con su profecía de que iba a regresar al pueblo a la tierra. Y ya no es una imaginación. Todo el mundo sabe de ese pueblo, de esa tierra, de esa raza que ha regresado, y por cierto que ha incomodado, y entre más pasa el tiempo, más incómodo está el mundo con ellos. Y también se cumple lo dicho ahí en Zacarías 12, donde dice que yo pondré como una piedra pesada sobre el cuello de los que se cargaren con Jerusalén. Jerusalén es el centro del problema, ha sido y sigue siendo. Y pues, ¿qué podemos decir? El tema no es
sobre esto, pero creo que no es extraño para nadie en este tiempo. Creo que todo el mundo sabe los estragos, las luchas, las guerras y que siguen marcando los tiempos. Para los que son hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, sabemos que esto que sucede no es coincidencia, no es algo sin significado, sino que está cargado, bastante cargados de significado profético. Y por eso damos gracias a Dios, porque por su misericordia ha querido que llegaran estas informaciones a nosotros, para que pudiéramos estar seguros de que lo que estamos viendo es lo que dice la palabra del Señor, y estamos cerca, bastante cerca. Primero, en 1948 regresó el pueblo, se convirtió en uno de los países del mundo y fue respaldado por las Naciones Unidas. Todo se hizo legalmente. El 1967, sin buscar retomar la ciudad, como Dios permitió que los enemigos una vez más se lanzaran contra del pueblo de Israel, y ellos ganaron lo que hoy históricamente se le llama la Guerra de los 6 días, y en esa guerra de defensa reconquistaron la ciudad amada de Jerusalén. Y el rabino en jefe declaró unas palabras que siguen sonando. Dijo: hemos regresado a Jerusalén para nunca más volverla a dejar. Así es de que son puntos proféticos de alta importancia, mi hermano, el que hayan regresado a la tierra y luego el que haya regresado Jerusalén a manos de ellos. Esas profecías son bastante explosivas y significativas en el tiempo profético de Dios. Pero en esta mañana queremos continuar con el tema que nos ha ocupado referente a la realidad sobre el rapto misterioso, podemos agregar. Y por qué es importante entender en verdad lo que dice la palabra de Dios. Ya hemos leído algunas porciones de estos escritos, torciendo las escrituras, los que las han torcido para poner otro mensaje, otra idea. La dificultad que han tenido con la palabra tribulación, no la han aplicado, no le han entendido en su lugar propio. El origen moderno del rapto y todo aquello moderno, ¿por qué? Porque esto no es bíblico. Por eso se le llama el origen moderno del rapto. O sea que el rapto no es, históricamente hablando, no tiene mucho tiempo. Fue después de la Reforma, y en esos tiempos empezó a germinar aquella idea, y fue creciendo y aceptándose y más, y ahorita la mayoría del cristianismo lo acepta con sus ojos cerrados. Y qué peligroso está pensar en algo que no es verdadero, y cuando suceda lo que no espera, no va a estar preparado. Lo va a agarrar de sorpresa aquel evento, aquello que viene, y va a ser confundido como multitudes van a responder con grande confusión, porque no van a saber por qué pasó esto. ¿Por qué está pasando esto? Se nos dijo que íbamos a evitar la tribulación, y ahora estamos viendo que viene la tribulación. Algunos se van a confundir y van a dejar su fe, van a abandonar su lugar que Dios les dio a causa de la confusión. Esto no es imaginación, ya ha sucedido en la historia. Cuando ha venido persecución, cuando ha venido lucha, cuando ha venido los estragos que han sacudido el mundo cristiano, muchos le han dado la espalda a su fe, que abrazaron durante tiempos de paz, pero cuando llegó los cambios, la guerra, hubo un cambio en su mente y se voltearon en contra de lo que habían creído y aún enseñado, y eso se le llama apostasía, que no empezó a suceder, como digo, sino que después de la partida de los apóstoles, muchos iban a apostataron, y se sigue cumpliendo esa profecía dada por el
apóstol Pablo que que no vendría el Señor antes de que apareciera la apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? En uno de sus mayores significados es de aquellos que creen una cosa y luego se voltean exactamente en contra de lo que hablaron, creyeron y predicaron. Pero gracias a Dios, dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice unas palabras el apóstol que están, creo que tienen su fuerte aplicación a lo que estamos aquí viendo. Dice del 1 al 4, Primera de Tesalonicenses 5, del verso 1 al verso 4, dice lo siguiente: empero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, no a robar. Ya hemos dicho y lo seguiremos repitiendo, el Señor no viene a robar, no se refiere a robo ahí, se refiere a sorpresa para los que no están preparados. Una vez más, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, no a robar, sino va a ser sorpresa para muchos. Verso 3 dice que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Y el verso 4 dice: mas vosotros, y esperamos ser contado entre estos vosotros, a los que se refiere el apóstol Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. O sea, no estáis en engaño, es lo que representa en este contexto las tinieblas, el engaño, la confusión en la que muchos, por causa de doctrinas torcidas, equivocadas, están viviendo en tinieblas. Que seamos tú y yo, mi hermano, de los que no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda, nos sobrecoja, para que aquel día como ladrón, y que pensemos que el Señor ya vino y se fue y no se dio cuenta a nadie. Tal cosa no existe en la Biblia, porque dice Apocalipsis 1:7 que viene en las nubes y todo ojo le verá. Vamos a seguir aquí con la lectura. El siguiente capítulo es titulado La verdad de la segunda venida. La verdad de la segunda venida. La verdad establecida en la palabra del Señor es que la iglesia tiene una promesa maravillosa para ser librada de la ira de Dios. Ya habíamos leído sobre la confusión y pongamos atención para que sepamos qué quiere decir esto. Una vez más, vuelvo a empezar la lectura. La verdad establecida en la palabra del Señor es que la iglesia tiene una promesa maravillosa para ser librada de la ira de Dios. Primera Tesalonicenses 5:9. Pero no tiene promesa para ser librada de pasar por grande tribulación. Antes, por lo contrario, Apocalipsis 7:14. ¿Qué dice Apocalipsis 7:14? Que aquellos multitud que nadie podía contar, que miró el apóstol Juan y se le preguntó quiénes son estos y de dónde han venido. Se le preguntó. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Juan? Dijo: yo no lo sé, tú lo sabes, Señor. Dice, lo voy a leer directamente de la escritura. Y yo dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Pero ¿quiénes eran los que han venido, dice, de grande tribulación? Apocalipsis 7:14. No hay ninguna promesa de que sea raptada antes de la segunda venida del Señor. En cambio, está llamada para ser arrebatada en los aires, en el día glorioso en que el Dios y el Salvador nuestro Jesucristo aparezca en las nubes del cielo con poder y gloria. Raptados no quiere decir desaparecidos. Perdón, déjeme corrijo lo que acabo de decir. Arrebatados
arrebatados. El ser arrebatado no significa ser desaparecido, como enseña la teoría del rapto. Ser arrebatado no es ser desaparecido. Busque esa palabra en el diccionario, le va a dar la respuesta que usted necesita saber. Arrebatamiento no quiere decir desaparecimiento. No, señor. Tomado rápido, pero no desaparecido, como se enseña. En ese día en que Él desciende con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la cual trompeta es la misma que es tocada por el ángel cuando los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. Ese es el mismo día de la resurrección. Juan 11:24. El mismo día de la primera resurrección. Apocalipsis 25 y 6. Que es el mismo día en el que despiertan muchos de los que duermen en el polvo. Daniel 12:2. La escritura registra en forma muy enfática o específica solo 2 resurrecciones y ni una más. La primera es la de los muchos, o sea, parcial, en la venida del Señor. La segunda es la del trono blanco, que es total y final cuando sean cumplidos 1000 años. Esto lo encuentra usted allí en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante. La primera es la de los santos raptados, entre comillas, según. La segunda es la de los santos de la tribulación, quienes fueron salvos por su propia sangre. Fíjese lo torcido que está esto, que se cree con los ojos cerrados. Y la tercera, después de milenio. La pregunta que le sigue a estas declaraciones: ¿absurdo o no absurdo? Claro que está absurdo todo esto, pero es lo que se cree y se enseña y se escribe. Con todo y ello, este mensaje compuesto fuera de las escrituras es aceptado y creído por las multitudes de cristianos incautos, pues tanto estas como todas las demás interpretaciones escatológicas torcidas, que es imposible aquí señalar más detalladamente y en su totalidad, son eslabones de una cadena mental y espiritual con la que están hoy presos muchos de los hijos de Dios. Por esa razón, precisamente creen a los que no creen a lo que es. Una vez más, por esa razón, precisamente creen a lo que no es, a lo que muchos creen, o sea, a lo que no creen a lo que es verdadero. Creen a la mentira. Por esa razón, precisamente creen a los que no enseñan la verdad. Pero creen a la mentira y no pueden creer a la verdad. Qué trágico esto, que crean a la mentira y a la verdad no le pongan atención, la pongan en tela de duda o la rechacen. Siendo el arca de Noé figura de la salvación por agua, 1 de Pedro 3, 20 y 21, y por lo tanto figura de la iglesia misma. Vemos allí otro simbolismo importante. El arca no fue cerrada hasta el último día, así como ya antes señalamos que Israel no salió de Egipto hasta que cayó la última plaga. El propósito de Dios en estos casos era el de darles oportunidad hasta el último día a los que no habían creído, a los que no eran pueblo de Dios, para que fueran salvos. Así también el propósito de Dios
en su grande misericordia es ahora el que su iglesia permanezca hasta el último momento, siendo la luz entre las tinieblas. Esto es para que las multitudes de los que en estos días de tinieblas y de grande aflicción tuvieran de creer y puedan aún ser salvos. Pues es precisamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con la que termina la era de la salvación por gracia, que es llamada también como el tiempo de los gentiles. Es por cierto precisamente en ese tiempo cuando se cumple la maravillosa promesa hecha por Dios al pueblo judío en que todo Israel será salvo. Porque vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así dice allí en Romanos 11, 25 al 27, y también puede leer Jeremías 31, el 31 al 34 para mirar la veracidad y la firmeza y la promesa inconmovible del Dios eterno para con sus hijos, Israel, su pueblo original, llamado desde más de 3,000 años como pueblo. Ha existido el pueblo de Israel y sigue existiendo. La ira de Dios, enseguida vamos a entrar a esta otra parte de este libro que estamos estudiando. Es imposible, por lo tanto, negar el hecho de que la ira de Dios ha empezado ya a caer sobre la humanidad, pues las evidencias de ello son abrumadoras. El azote del Eterno ha estado fustigando ya de tiempo al mundo impío, y lo máximo, o sea, la última plaga ya está a las puertas. En medio de todo ello, la iglesia fiel y de igual manera también Israel sigue y seguirá sufriendo grande tribulación por parte del mundo que le aflige hasta llegar aquel día. Mas repito que esta tribulación es la manifestación del amor de Dios para sus hijos con dos propósitos. El primero es para que sea Él glorificado en la firme fe de sus fieles, sosteniendo y guardando Dios a estos aún en medio de las pruebas más duras y terribles. El segundo es para reprender la necedad sobre la cerviz de sus hijos descuidados, para que no seamos condenados con el mundo, así como lo dice Pablo en 1 Corintios 11, 32. Es inclusive durante este tiempo cuando el Señor ha sacado y sigue sacando a sus santos de la Babilonia. Esta Babilonia ha sido y es hasta el día de hoy el ambiente político religioso con máscara de cristianismo, en el cual están aún presos multitudes de hijos de Dios. Y así como fue necesario que hubiera un holocausto para que el pueblo de Israel saliera del exilio y se formara nuevamente el Estado de Israel, también Dios está usando y seguirá usando la tribulación en la iglesia para que ésta a su vez esté preparada para el día de la segunda venida del Señor. Pues es imperativo que la iglesia en lo general y cada cristiano fiel en lo particular aprenda a caminar dependiendo más directamente de Dios y menos de los hombres. Esta madurez la han alcanzado siempre los hijos del Altísimo solamente en el ejercicio de la prueba y la tribulación. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos exhorta hasta hoy a que nos volvamos todos a las verdades supremas de la palabra de Dios, a que hagamos esto con un corazón humilde y una mente libre de conceptos prefijados, dispuestos para creer a lo que dice solamente el santo libro de Dios. Al hacer esto vamos a encontrar las maravillosas declaraciones originales, pues no hay otras. Esas
declaraciones son precisamente aquella fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Son las que creyeron y predicaron en el principio nuestros hermanos los apóstoles, juntamente con todos los santos integrantes de la iglesia primitiva, pues ellos a su vez las oyeron de los reverendos labios del mismo Señor. Una vez más, repito, son las que creyeron y predicaron en el principio nuestros hermanos los apóstoles, juntamente con todos los santos integrantes de la iglesia primitiva, pues ellos a su vez las oyeron de los reverendos labios del mismo Señor. Todos ellos terminaron su carrera aquí, esperando no un rapto misterioso, sino el regreso portentoso del Señor en las nubes del cielo con poder y gloria. Mateo 24:30. Así es como prometió el Señor de regresar, no a escondidas. Por todos ellos hablaron y los apóstoles escribieron de la manifestación gloriosa. Tito 2:13, de cuando Cristo nuestra vida se manifestará. Colosenses 3:4, también de que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Primera de Juan 3:2, la verdad firme e irrefutable declarada en el libro de Dios es que la iglesia no se va a desaparecer en un rapto misterioso, como le enseña el futurismo, sino que va a ser recogida en gloria. Nuestro recogimiento a Él va a ser en aquel día. Segunda de Timoteo 4:8, en el día postrero. Juan 11:22 y 24, el día del Señor. Primera Tesalonicenses 5:2, en aquel día cuando Él pone sus pies sobre el monte de las olivas, un día el cual es conocido del Señor, que ni será de día ni de noche. Zacarías 14:3 al 9. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo viene en ese día. Día maravilloso para el pueblo de los santos, más terrible y espantoso para el mundo impío. Segunda de Tesalonicenses 1:6 al 10. Es precisamente en ese maravilloso día cuando el pueblo del Altísimo seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y nosotros también diremos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y estaremos alegres. Salmo 126, 1 al 3. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Gracias, mi hermano, por su atención. Y esto que estuvimos estudiando no es teoría, no es imaginación, está basado en la misma palabra de Dios, como ya escuchamos todos los versículos que conectan el uno con el otro para probar y para refutar el error de que Dios viene, que el Señor regresa a escondidas misteriosamente cuando nadie se da cuenta, y todo aquello, y que la iglesia no va a pasar por tribulación. Que errado está esto. Qué tan fuera de orden está todo eso a la luz de la palabra y también a la luz de la historia, porque la historia nos relata de cuántos millones de cristianos han sido muertos en diferentes formas. La historia lo relata. Miles y millones de nuestros hermanos que han preferido morir que rescatar su vida creyendo la mentira. Así es de que a ellos no les podemos decir que no va a haber tribulación, porque no solamente está fuera de orden, sino que es hasta un insulto para los sacrificios de nuestros hermanos que estuvieron dispuestos a derramar su sangre en honor al Evangelio del Señor, cuya sangre sirvió y ha servido como fertilizante para que el Evangelio siga corriendo, siga llegando a donde el Señor ha determinado que va a llegar. Y para la gloria del Señor decimos, ha llegado con nosotros también. Pero el Señor ha usado, vuelvo a repetir, los sacrificios de nuestros hermanos que antes que nosotros estuvieron firmes
y entendieron la verdad de Dios y no fueron conmovidos. Por eso estuvieron dispuestos a ofrecer sus mismas vidas. Eso es lo que hace la verdad. La mentira no te lleva a dar tu vida por algo que en realidad no es la verdad. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Gracias por su atención y regresamos la semana entrante con otro tema, con otra enseñanza en la palabra de nuestro Señor y nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno, Dios sea con ustedes y oren por nosotros. Oremos, como dije al principio, oremos por nuestro pastor, mi hermano Efraín Valverde III, que el Señor le dé fuerzas y vigor y fortaleza física para seguir atendiendo las demandas del trabajo que el Señor ha puesto sobre sus hombros. Dios bendiga a cada uno y sea con ustedes en nuestro deseo y nuestra oración.